empezó a juntarse con personas equivocadas. Hizo algunas tonterías. Creo que lo atraparon con pastillas o algo así en el coche y pasó un par de meses en la cárcel. Cuando salió, según él, dejó de importarle todo. Yo siento que ahí fue cuando su vida empezó a irse cuesta abajo. Conoció a una chica justo al salir, que lo metió en sustancias mucho más duras. Aún así, todavía nos veíamos de vez en cuando. Tal vez una vez cada mes o dos. En cierto punto parecía que estaba intentando ordenar su vida, considerando que ya tenía antecedentes y eso quedaba en su historial. Entró a una escuela de mecánica y pensó que había encontrado su vocación. Mis amigos y yo nos alegramos mucho por él. Pero sabíamos que todavía andaba coqueteando con cosas peligrosas. Honestamente, hasta hoy culpo en parte a esa chica con la que se juntó. Parecía agradable, pero se notaba que llevaba una vida complicada. Robbie siempre tuvo talento para hacerse amigo de personas poco confiables. Con los años nos vimos cada vez menos. Yo lo veía quizá 1 o 2 veces al año, aunque un amigo mío todavía hablaba con él de vez en cuando. Un día ese amigo me dijo que Robbie había tenido un accidente muy grave. Estaba bajo los efectos de sustancias y estaba compitiendo con otra motocicleta en la autopista a una velocidad altísima. Al parecer, la otra persona frenó de golpe o se le atravesó, y Robbie chocó y salió volando de la moto. Estuvo en coma unas 3 semanas. Sobrevivió, pero quedó con daño cerebral. Aún así, me sentí aliviado de que siguiera con vida. Mi amigo habló con él y me dijo que ya no sonaba igual, que le costaba encontrar palabras. Robbie se fue a otro estado a quedarse con sus padres. Creo que estuvo ahí unos 6 meses antes de regresar solo a California. Tiempo después, terminó falleciendo por un derrame cerebral. Cada vez que pienso en Robbie, no puedo evitar imaginarlo como ese chico skater de cabello largo, relajado en su garaje, presumiendo su moto nueva. Robbie era un buen chico, simplemente tomó malas decisiones y se juntó con personas equivocadas. Conocer su historia me ayuda a entender por qué muchos padres temen que sus hijos se junten con el grupo incorrecto. Incluso al final, creo que Robbie seguía siendo ese chico bueno por dentro. Con el tiempo se veía más duro y desgastado, pero cuando convivíamos, siempre sentía que todavía quedaba algo de ese chico brillante en él. Descansa en paz, Robbie. Lo único que lamento es no haberte buscado después de tu accidente. Si hubiera sido un mejor amigo, lo habría hecho. Historia 18. Cuando tenía 17 años, dejé la preparatoria y en su lugar empecé a estudiar para ser cuidador de animales. Al final también dejé eso cuando llegó el momento de buscar prácticas, pero esta historia no es sobre mí. Un amigo mío de la escuela consiguió un trabajo increíble, se encargaba de cuidar perros que se usaban en investigaciones sobre diabetes. Básicamente tenía que asegurarse de que estuvieran bien alimentados, vivieran en buenas condiciones y hicieran ejercicio. Para alguien que amaba trabajar con animales y especialmente con perros, era el trabajo soñado. Años después, cuando terminó sus estudios y se graduó, quisimos ponernos al día. Fui a su casa, jugamos póker, bebimos un poco y simplemente pasamos el rato. En algún momento me dijo que había algo que estaba haciendo últimamente y que no quería que me asustara. Entonces sacó una sustancia en polvo. Me explicó que era algo que ahora formaba parte de su vida, algo que hacía de vez en cuando. Me ofreció probar, pero me negué. Nunca he tenido muchas ganas de experimentar con ese tipo de cosas. Apenas probé una mínima cantidad solo por curiosidad, como se ve en las películas, para notar el efecto. Sí, entumece un poco, pero no era algo que quisiera para mí. De cualquier forma, era su decisión y ya éramos adultos, así que no iba a discutir sobre lo que él hiciera en su propia casa. Pasó el resto de la noche consumiendo un poco mientras seguíamos jugando póker. De hecho, esa noche aprendí a jugar. Después de ese día, la verdad es que casi no volvimos a vernos. Él seguía trabajando con perros y yo terminé trabajando para un sitio web. Un par de años más tarde, por accidente le envié un mensaje de texto a su número. Enseguida me di cuenta del error y le escribí para disculparme. Para mi sorpresa, me llamó.
Hablamos solo unos minutos, pero en esa conversación me enteré de que había perdido su trabajo y que tenía un problema serio con esa sustancia. Y que no estaba en un momento de su vida en el que pudiera lidiar con personas de su pasado reapareciendo. Historia 19. Siempre llego como 12 horas tarde a este tipo de hilos, pero tengo a alguien que encaja perfectamente con esta pregunta. Es larguísima y probablemente nadie la vea, pero escribirla debería servirme para desahogarme. Se llamaba Anthony y lo conocí en quinto grado. Él, Dan, Sean y yo siempre estábamos juntos en clase. Nos asegurábamos de estar en el mismo equipo y de sentarnos uno junto al otro siempre que podíamos. Los otros dos eran geniales y fui muy amigo de ellos durante años, pero Anthony y yo éramos los más unidos. Yo pensaba que era el chico más genial del mundo. Siempre me han atraído las personas alegres y graciosas, y Anthony era el rey de eso. Casi todos los días entraba al salón gritando Kamehameha, haciendo la pose, y yo me moría de la risa. No fue hasta que un día me invitó a su casa que me di cuenta de que su vida familiar era muy dura. Él y su hermana vivían con su abuela, quien los amaba con todo su corazón. En ese entonces debía tener como 60 años y seguía trabajando todos los días para mantener sola a esos dos niños. Su papá entraba y salía de la cárcel, y su mamá siempre estaba en algún lado durante meses, consumiendo cosas. Recuerdo que una vez, como 3 días antes de Navidad, yo estaba en su casa y la policía casi tira la puerta abajo buscando a su papá, que aparentemente se había escapado para llegar a casa a tiempo para Navidad. Aunque se suponía que saldría en un par de meses. Mi mamá, que siempre ha sido increíble, acogió a Anthony y a su hermana. A veces se quedaban en nuestra casa, y cuando íbamos a comprar ropa, ella siempre les compraba algo, o les preparaba lonches para que yo se los llevara a la escuela. Quería que tuvieran un adulto estable a quien admirar. Y estaba funcionando. Pasaron los años así y, al final de la preparatoria, Anthony consiguió una beca completa para una universidad bastante buena. Yo estaba emocionadísimo por él, porque seguía siendo ese tipo increíble que conocí en quinto grado. Luego llegó su primer año en la universidad. Empezó a verme cada vez menos y a juntarse más con gente de mala influencia. Comenzó a actuar como si quisiera ser alguien que no era y empezó a consumir cosas. No estoy en contra de nada en particular, pero dadas sus circunstancias, no me parecía una buena idea empezar justo en ese momento. Un día, su novia de unos 6 años lo dejó y él quedó destrozado. Decidió que iba a tomarse un descanso de la universidad para ponerse a trabajar y ganar dinero. Me dio mucha tristeza escucharlo y le dije que creía que no era la mejor decisión, pero al final era su elección. Poco después dejó ese trabajo por el que había abandonado la universidad y decidió que quería ser rapero, mientras se metía cada vez más en cosas más pesadas. Han pasado casi 10 años y su carrera musical no ha llegado a ningún lado. Duele mucho. De verdad creo que pudo haber hecho cosas grandes. Sentía que iba a romper el patrón que sus padres habían marcado para él. Historia 20. Esta es una historia algo larga, pero pasó hace apenas un par de semanas y es la primera vez que la escribo. Esto es sobre el exnovio de mi hija. Era un chico inteligente, de 20 años, trabajador y con mucho potencial. Vamos a llamarlo Troy. El mes pasado, Troy descubrió que su madre llevaba años siendo infiel a su padre y sufrió una crisis emocional. Por alguna razón, decidió desquitarse con mi hija de 18 años y con su actual novio, lo llamaremos Chris. Troy se quedó sentado en su coche afuera de la casa de Chris desde la medianoche hasta el amanecer. Mi hija había pasado la noche ahí, y Troy esperó hasta que ambos salieran por la mañana en el auto de Chris. Mientras conducían por la autopista, mi hija notó que Troy los estaba siguiendo y que manejaba pegadísimo a ellos, a menos de 1 metro del parachoques. Me llamó, yo iba llevando a mis otras 2 hijas a la escuela, y me dijo que Troy lo seguía y se comportaba de forma extraña, y que tenía miedo. Cabe aclarar que Troy siempre fue celoso, pero nunca había mostrado comportamientos violentos. Me preguntó qué debían hacer, y le dije que se dirigieran a la escuela de mi otra hija, ya que siempre hay policías ahí, y que no manejaran de forma imprudente.
En ese momento solo estaban a unos cuantos kilómetros. Salieron de la autopista y se detuvieron en una señal de alto. Troy se bajó de su coche con un bate de béisbol, corrió hacia ellos y rompió la ventana del lado del pasajero, lanzando fragmentos de vidrio sobre mi hija. Ella gritó, yo seguía al teléfono con ella, y Chris arrancó de inmediato. En ese momento, Chris sacó su celular y llamó al número de emergencias, mientras yo trataba de entender qué acababa de pasar. Todo lo que escuché fue un fuerte golpe y los gritos de mi hija. Cuando finalmente me explicó lo ocurrido, le dije que fueran directamente a la estación de policía, y yo dejé de dirigirme a la escuela y aceleré rumbo a donde estaban ellos. Troy los alcanzó otra vez y volvió a seguirlos de cerca, así que Chris intentó perderlo entrando a un fraccionamiento. Troy tomó una calle lateral y dio la vuelta para alcanzarlos en la siguiente intersección. Ahí impactó el coche de Chris de costado, justo detrás de la puerta del conductor, y el auto salió proyectado hacia el jardín de una casa. Chris tuvo que atravesar 3 jardines distintos para volver a la calle. Cuando Troy los chocó, escuché algo que jamás quiero volver a oír. Mi hija gritó por el teléfono, Dios mío, por favor, que no me vuelva a hacer daño, papá. En ese punto perdí el control y asusté a mis otras 2 hijas al acelerar y zigzaguear entre el tráfico matutino de 2 carriles para llegar con mi hija. Lo único que pensaba era en protegerla y, aunque suene cliché, literalmente veía todo rojo. Mi hija lloraba, Chris hablaba con emergencias y yo estaba fuera de mí. La operadora le dijo a Chris que entrara al estacionamiento de un banco que estaba a una cuadra. Ya había enviado a un policía y este llegó casi al mismo tiempo que ellos. Troy vio a la patrulla y se fue. Yo llegué al banco unos 2 minutos después. Fue bueno que Troy se hubiera ido, porque yo estaba listo para embestirlo con mi coche. Honestamente pensé que haría cualquier cosa con tal de mantenerlo lejos de mi hija, y lo más aterrador es que en ese momento no me importaba en lo absoluto. Mi hija estaba bien físicamente, salvo algunos cortes en la frente y los brazos por el vidrio, pero el coche de Chris quedó completamente destrozado. Ella lloró, yo lloré, la abracé, y también abracé a mis otras hijas porque estaban muy alteradas. Pasamos el resto del día en la estación de policía. Troy había regresado a su casa, y la policía llegó unos 10 minutos después para arrestarlo. Actualmente está en la cárcel, esperando su juicio, con 2 cargos graves por agresión y varios cargos menores adicionales. Perdió su trabajo y, si es declarado culpable, saldrá como un delincuente con antecedentes. Su vida no está totalmente acabada, pero por lo que hizo, prácticamente tiró a la basura lo que parecía ser una vida con mucho futuro. Historia 21. Mi novio de la universidad era el niño dorado cuando crecíamos. Sacaba las mejores calificaciones, era excelente en atletismo, tenía el papel principal en todas las obras de teatro, hacía voluntariado para todas las causas. Escribió una novela en la preparatoria y ganó todos los premios posibles. Todo indicaba que iba camino a convertirse en el próximo primer ministro de Canadá. Pero cuando llegó a la universidad y se dio cuenta de que no podía sacar la calificación perfecta en cada una de sus clases de más de 400 alumnos, entró en pánico y empezó a abusar de su medicación para ser el mejor en todo. Pasaba hasta 48 horas despierto seguidas, estudiando de forma obsesiva. Luego empezó a beber alcohol fuerte para contrarrestar los efectos de la medicación y terminó completamente dependiente de ambas cosas. Se sentaba a escribir un trabajo final con 8 o 9 pastillas y una botella grande de alcohol y lo terminaba todo en un par de horas. Sus padres eran extremadamente ricos y le suplicaron una y otra vez que los dejara pagarle tutores, rehabilitación, terapia, psicólogos o incluso un año sabático para viajar. Literalmente cualquier cosa que quisiera. Nada funcionó. Siempre explotaba contra ellos cuando intentaban tocar el tema. Yo terminé la relación cuando empezó a desquitarse conmigo y con todos los demás en su vida, y me transferí a otra universidad al otro lado del país. No supe nada de él durante años. En mi último año, cuando volví a mi ciudad natal para pasar Navidad con mis padres, me encontré con su mamá. Resultó que su comportamiento se volvió muy extraño después de que me fui.
Empezó a usar el mismo pantalón de pijama sucio durante 2 o 3 semanas seguidas. Iba a la universidad y salía en público con pintura de animales en la cara, sin motivo alguno. Caminaba con un bastón que no necesitaba y salía a deambular por el vecindario a las 3 de la mañana. Eventualmente conoció a una chica de otra provincia por internet y la convenció de mudarse a vivir con su familia. Ella llegó y estaba totalmente fuera de control, gritaba a su familia, tiraba bolsas de basura sobre las encimeras de la cocina y se negaba a salir de su habitación. A los dos los echaron de la casa y consiguieron un departamento. Un mes después, ella lo sacó de ahí con nada más que la ropa que llevaba puesta, metió todas sus cosas en su coche y se fue sin decirle a nadie a dónde. Él regresó haciendo autostop a casa de sus padres, tuvo una crisis mental muy fuerte en el garaje y terminó internado en el área psiquiátrica. Se escapó al día siguiente y tuvieron que llevarlo de vuelta por la fuerza. La última vez que supe de él, seguía yendo y viniendo entre el sótano de sus padres y el hospital psiquiátrico. Debería haberse graduado de la universidad el año pasado y ya estar avanzado en la escuela de leyes. ¡Qué desperdicio! Historia 22. El hijo de un compañero de trabajo de mi papá. Este chico era una bestia en la lucha libre, un fenómeno absoluto. Ganó el campeonato estatal de preparatorias de Colorado en lucha libre 2 años seguidos, en su penúltimo y último año. Recibió becas completas de prácticamente todas las universidades estatales cercanas, e incluso le ofrecieron una beca parcial en Stanford, además de muchas otras escuelas en todo el país. Tenía calificaciones bastante decentes y todo pintaba muy bien para él. En su último año decidió que, una vez terminada la temporada de lucha, simplemente iba a dejar de ir a la preparatoria porque, según él, ya estaba en el siguiente nivel y no veía para qué seguir asistiendo. Como era de esperarse, perdió todas las ofertas de beca y terminó reprobando la preparatoria en su último año. Después empezó a meterse en sustancias, a dejar embarazadas a distintas chicas, a tener problemas por manejar bajo los efectos de cosas indebidas, todo el paquete completo. Durante un tiempo vivió con la compañera de trabajo de mi papá, su mamá, solo para tener un lugar donde quedarse, pero terminó robando dentro de la casa. Su mamá tuvo que empezar a cerrar con llave todos los cuartos, excepto el baño y las áreas comunes. Hasta donde sé, ahora va por su tercer problema serio al volante, uno de ellos mientras manejaba con la licencia suspendida. Paga manutención a 2 hijos con distintas madres y no puede conservar un empleo más de 2 o 3 meses porque prefiere estar bajo los efectos de quién sabe qué. Lo más triste de todo es que su familia es de origen chicano, y él habría sido la primera persona de su familia cercana en obtener un título universitario. Tuvo la oportunidad de ir a Stanford y hacer algo por lo que su familia ha trabajado y se ha esforzado toda la vida, solo para que sus hijos tengan la oportunidad de vivir una vida que ellos apenas podían imaginar. Mi papá dice que cada vez que este tema sale en conversación con su compañera de trabajo, ella siempre termina llorando, aunque sea una sola lágrima. Es muy triste. Historia 23. Uno de mis amigos de la preparatoria. Siento que en ese entonces todos teníamos mucho a nuestro favor. Sí, éramos adolescentes e hicimos muchas tonterías, pero en general nos manteníamos en el camino correcto entre nosotros. Nuestro grupo tenía una rutina muy sólida. Entrenamiento deportivo por la mañana, clases, ir al gimnasio durante el almuerzo, por alguna razón estaba permitido para atletas, más clases. Práctica después de la escuela y luego íbamos casi todos los días a Chick-fil-A, comprábamos algo para comer, pasábamos un rato, íbamos a casa de algún amigo. Hacíamos toda la tarea y perdíamos el tiempo hasta que cada quien se iba a su casa. Una rutina bastante buena. También sabíamos divertirnos. Los fines de semana a veces nos invitaban a alguna fiesta y, si no había nada, tal vez consumíamos un poco de marihuana. Y creo que ahí empezó el problema de este tipo. Todos lo hacíamos, así que no queríamos juzgar. Pero él empezó a cambiar. Fue lento, pero pasó. Primero dejó de ir a las sesiones de tarea. Luego aparecía solo para el rato de ocio completamente colocado. Casi todos los días. Llegó un punto en el que incluso si nos invitaban a fiestas, él no quería ir.
Siempre estaba tratando de contactar a algún vendedor para ver si tenía algo disponible. Llegamos al último año de preparatoria. Dejó por completo los deportes. Dejó de ir al gimnasio a la hora del almuerzo. Aún así, seguía juntándose después de clases. Pero los fines de semana se quedaba en casa. Solo. Siempre bajo los efectos. Al final, todos terminamos en universidades distintas. Eso marcó el fin de una etapa. Claro que dijimos lo típico de nosotros y vamos a ser diferentes, vamos a ser amigos para siempre. Sigo siendo muy cercano a uno de ellos, pero eso es otro tema. Empieza el primer año de universidad. Fue un ajuste fuerte. A ninguno nos fue increíble al principio, pero el semestre de primavera mejoró para todos, menos para él. Después del segundo semestre, su universidad no lo aceptó de regreso. Ese verano, todos conseguimos trabajo cerca unos de otros. Comíamos juntos en los descansos. El mismo Subway todos los días durante 3 meses. Él llegaba al trabajo completamente colocado. En ese momento, solo uno del grupo, y no era yo, había dejado por completo cualquier sustancia. Pero llegar tan ido que apenas funcionas cuando llega la hora de comer, vamos, eso ya era triste. Lo despidieron al mes, y desde entonces solo lo veíamos los fines de semana. Incluso ahí seguía totalmente absorbido por la marihuana. Vamos al partido de béisbol. No, mi contacto me va a responder pronto sobre algo. No hacía nada si no podía colocarse antes. Yo fui el primero en alejarme. Aún consumía de forma casual, pero él se estaba convirtiendo en una combinación insoportable de irresponsabilidad y actitud tóxica. Ya no lo aguantaba. Con el tiempo, el resto del grupo hizo lo mismo. Y sin él, honestamente, el grupo volvió a lo mejor de los viejos tiempos. Me puse en forma otra vez. Las calificaciones de todos mejoraron, ya éramos estudiantes de segundo año. Por fin empezábamos a entender la vida. Corte A, él, con 20 años, trabajando en comida rápida. Todo el año. Eso era su carrera. El verano siguiente volvió a contactarnos. Salimos un poco con él, pero seguía siendo el mismo quejoso obsesionado con fumar. Solo que ahora incluso se ponía a llorar si no estabas de acuerdo con él. Tenía 20 años y hacía berrinches. ¿En serio? Yo mantuve mi distancia. Hablaba con él de vez en cuando. Si coincidíamos en algún lugar, convivíamos. Pero ya no hacía planes con él. Ese verano yo trabajé en un almacén. El trabajo era pesado y los horarios raros, pero pagaban bien. Al final del verano, este amigo llevaba 2 semanas sin empleo, despedido de su trabajo de comida rápida. Se quejaba de que necesitaba trabajo y de que estaba buscando. Le dije a mi jefe que, si necesitaba a alguien para cubrir mi puesto cuando yo me fuera, este tipo podía hacerlo. Pensé que sería bueno para todos. Mi amigo ganaría más del doble que antes y mi jefe no tendría que reclutar a nadie. Todos ganaban. Y entonces mi amigo abandonó el trabajo al tercer día. Al tercer día. El trabajo es demasiado pesado. No lo era. Yo lo hice todo el verano. Hay personas ahí que llevan décadas haciéndolo. Simplemente no quiso esforzarse. Para mí, eso fue el punto final. Si no quería el trabajo, estaba bien. Pero dijo que sí lo quería y luego causó un problema enorme para todos cuando decidió de repente, ya no quiero esto, me voy, ni siquiera termino el turno. No he vuelto a hablar con él desde entonces. El resto del grupo sí se ha mantenido en contacto. Ahora trabaja como cajero en un supermercado. Todos tenemos alrededor de 24 años. Yo estoy en ingeniería y poco a poco avanzando en mi maestría. Otro está en la escuela de medicina. Otro acaba de convertirse en socio de una pequeña empresa de contratistas. Todos hemos salido adelante de manera bastante respetable. Y luego está él. No es que desprecie lo que hace. Es que sé que es capaz de muchísimo más. Debería estar avanzando con nosotros. No debió tirar su futuro por una obsesión con fumar. Eso es lo que realmente me molesta. No los trabajos malos uno tras otro. No el consumo.
sino el hecho de que no aspire a nada más que colocarse. Antes tenía metas. Yo creía que las iba a alcanzar. Ya no. Arruinó su camino. Ahora parece que no va a llegar a nada. Ojalá algo fuerte lo sacuda y lo haga reaccionar. Historia 24. Un amigo mío era un pianista extraordinariamente talentoso. Tocaba desde que tenía unos 4 años y, para cuando llegó a la preparatoria, ya enseñaba a otros y tocaba en un conservatorio asociado a una escuela muy prestigiosa. Sus calificaciones siempre fueron bastante buenas. No era el típico alumno estrella, pero con su talento musical lo que realmente quería era dedicarse a tocar y aprender más. Probablemente habría podido conseguir un muy buen trabajo, ya fuera en una orquesta o como maestro. Cuando tenía 17 años, la salud de su madre empezó a deteriorarse gravemente y su padre estaba en un estado psicológico muy malo. Básicamente lo sacaron de la escuela para que se hiciera cargo de las finanzas y del negocio familiar. Empezó a faltar decenas de días a clases, pero mis amigos y yo, junto con algunos de sus maestros, hicimos todo lo posible para que pudiera aprobar. Cosas como hacer proyectos por él, llevarle exámenes a casa, ser flexibles con tareas y calificaciones. Hasta que uno de sus maestros lo delató con el director y la administración decidió intervenir con mano dura y hacerlo reprobar en todo. Luego todos nos fuimos a la universidad, mientras él se quedó atrás cuidando a su familia. Logró poco a poco sacarlos de una enorme deuda y estuvo muy cerca de terminar de pagar la casa. Después, un primo suyo lo introdujo a sustancias fuertes y, con el tiempo, terminó cayendo en una adicción muy seria. La situación se salió de control, las finanzas volvieron a colapsar y su salud se deterioró rápidamente. En el verano después de mi último año de universidad, destrozó su coche mientras conducía bajo los efectos de algo y decidió ingresar a rehabilitación sin decirle a nadie. Le fue tan bien que incluso le ofrecieron un trabajo como consejero en el centro. Lo rechazó, diciendo que todavía tenía que mantener a su familia. Regresó a casa y a la mañana siguiente lo encontraron sin vida por una sobredosis, a los 23 años. Esta fue su última entrada de diario, escrita el día antes de morir, una cita de Walt Disney. Creo que es importante tener un fracaso fuerte cuando eres joven. De eso aprendí mucho, porque te hace consciente de lo que puede pasarte. Gracias a eso, nunca he tenido miedo cuando hemos estado cerca del colapso. Nunca he tenido la sensación de que no podría salir adelante y conseguir un trabajo haciendo algo. No era un prodigio perfecto, ni estaba libre de responsabilidad por lo que ocurrió. Pero al final se dio cuenta de sus errores y tomó la decisión de intentar arreglar las cosas. Estaba con su hermana y su prometido cuando murió. El prometido fue quien originalmente lo llevó por ese camino, y es muy probable que lo hayan empujado a recaer, a pesar de que acababa de salir de rehabilitación. Era un buen chico, con un buen futuro por delante. Un ejemplo claro de lo que puede pasar cuando las personas que deberían apoyarte terminan arrastrándote hacia abajo. Y hasta aquí el video de hoy. Espero y les haya gustado, y no olviden visitar nuestro canal secundario de historias de dramas familiares y chismes, también de comentar una anécdota o experiencia similar al tema del video, dejen su like. Compartan si les gustó el video, y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos diarios. Chao.